¿Alguna vez has sentido cómo una palabra áspera puede golpear el alma como un viento helado? Todos hemos estado allí. Un comentario imprudente, una mirada despectiva, y de pronto el corazón se aprieta. Pero no estamos solos en esto. El Señor conoce nuestros pensamientos. Él ve nuestras heridas y también nos ofrece una respuesta. En Proverbios 15, versículo 1 dice: la respuesta suave calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. ¿No es eso lo que anhelamos? La calma en medio de la tormenta. Porque sí, cuando alguien nos hiere, lo natural sería reaccionar con enojo, pero el Espíritu nos llama a otra cosa. Nos llama a la mansedumbre, a la paciencia, a la fortaleza que viene de lo alto. En lugar de construir muros, Dios nos invita a descansar en Él, a dejar que su paz guarde nuestros corazones. Filipenses 4, versículo 7 nos recuerda: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de ser indiferentes, sino de ser guiados por una fuerza mayor, una gracia que transforma el agravio en oración, el dolor en propósito. Recuerdo una ocasión en la que me sentí profundamente incomprendido. Las palabras que recibí fueron duras, pero en mi interior el Señor me susurró: no temas, porque yo estoy contigo. Y eso bastó. Respiré hondo y en lugar de reaccionar, elegí confiar, elegí responder con amor, porque cuando uno se sostiene de la palabra, encuentra una roca firme bajo los pies, incluso cuando todo lo demás tiembla. Hermano, hermana, hay poder en la quietud que viene de Dios. No es resignación, es dominio propio, es la evidencia de un corazón transformado por el Evangelio. A veces crecer duele, pero ese dolor, cuando se entrega al Señor, se convierte en semilla de madurez. En vez de buscar tener la última palabra, aprendemos a buscar la última enseñanza que Dios quiere sembrar en nosotros. He aprendido que no siempre se trata de tener razón, sino de caminar en rectitud. Y muchas veces esa rectitud se manifiesta cuando callamos a tiempo, cuando oramos en lugar de discutir, cuando perdonamos aún sin haber recibido disculpas. Como nos dice Santiago 1, versículo 19: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Que esa sea nuestra guía. Así que la próxima vez que te enfrentes al desprecio o a la crítica, recuerda, no estás solo. Hay uno que pelea tus batallas, que ve lo que otros no ven y que recompensa al que actúa con fe. No necesitas escudo estoico, necesitas el escudo de la fe, ese que apaga todos los dardos del maligno. Aférrate a Cristo, porque en Él está tu fuerza, tu identidad, tu descanso. Y en ese descanso descubrirás que la victoria no siempre se grita. A veces simplemente se vive. Ahora pregúntate con honestidad si tus palabras, tus gestos, tus decisiones recientes han sido un reflejo fiel del corazón de Cristo en ti. A veces creemos que nuestras acciones son un espejo limpio, pero la palabra de Dios dice en Santiago 1, versículo 23, que si alguien oye la palabra y no la pone en práctica, es como un hombre que se mira en un espejo y en cuanto se va, se olvida de cómo era. Así como limpiamos los vidrios para ver con claridad, también debemos permitir que el Espíritu Santo limpie nuestro interior, para que lo que se refleje al mundo sea la luz de Jesús, no la sombra del orgullo o el enojo. Dios no nos llama a ser moralmente correctos por fuera, sino a ser transformados desde adentro por su gracia. Esa es la verdadera virtud, la que nace del nuevo nacimiento. Recordemos las palabras de Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si hablamos de poder espiritual, hay uno que muchas veces olvidamos, aunque lo tenemos todos. Es el poder
de la pausa. Cuando eliges detenerte antes de reaccionar, estás abriendo espacio para que el Espíritu de Dios guíe tu respuesta. En Efesios 4, versículo 29, Pablo nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar desde el enojo, imagina que el Señor está contigo en ese instante, como lo estuvo con Moisés frente al Mar Rojo. Respira, ora en silencio y permite que esa pausa sea el terreno fértil donde florezca la sabiduría de lo alto. Porque no es solo una pausa, es una invitación a responder con el fruto del Espíritu, con paciencia, con mansedumbre, con dominio propio. Y ahora pensemos en el valor de una sonrisa nacida del gozo del Señor. Cuando alguien te lanza una ofensa y tú respondes con ternura, estás venciendo el mal con el bien, como dice Romanos 12, versículo 21. El humor no es burla ni sarcasmo hiriente. Es una expresión de la esperanza que no se apaga, de la alegría que nace del saber que Dios sigue en control. Recuerda a Sara, que rió cuando escuchó la promesa de Dios en su vejez, y Dios transformó esa risa en testimonio. Usa la sonrisa como un puente, no como una defensa. A veces, una palabra amable, una broma sencilla, puede desarmar el enojo y abrir la puerta al perdón, pero hazlo con discernimiento, guiado por el Espíritu. Imagínate navegando una tormenta. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. Así también, cuando enfrentas críticas injustas, el Señor te invita a no devolver golpe por golpe, sino a confiar en su justicia. Jesús, cuando fue injuriado, no respondió con amenaza, sino que encomendó su causa al que juzga justamente, como dice 1 Pedro 2, versículo 23. Hay poder en esa calma que no viene de la carne, sino del Espíritu. Y cuando respondas con gracia, no estás negando tus emociones, sino rindiéndolas al Señor, quien promete en Isaías 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Finalmente, hablemos de aceptación, pero no como resignación, sino como confianza en la soberanía de Dios. No se trata de rendirse, sino de decir, como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Hay momentos donde todo escapa a nuestro control, pero nada escapa del control de nuestro Padre. Cuando aprendes a soltar lo que no puedes cambiar y abrazas lo que Dios permite, ahí encuentras paz. Como dice Romanos 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso lo que no entendemos, Él lo puede usar para nuestro crecimiento. Así que, cuando enfrentes dificultades, en lugar de resistirte con frustración, pregúntale al Señor: ¿qué quieres enseñarme aquí? Y confía, porque su gracia te basta, y su poder se perfecciona en tu debilidad. Mis amados, no necesitamos recurrir a filosofías del mundo para comprender el poder de la empatía. La palabra de Dios ya nos muestra el camino, porque cuando el Señor nos llama a amar al prójimo, no es un llamado a sentir simpatía pasajera, sino a entrar en el dolor, en la carga del otro, como lo hizo nuestro Salvador. En Romanos 12, versículo 15, se nos exhorta: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso, queridos, es empatía en acción. No se trata de estar de acuerdo con todo, sino de tener un corazón dispuesto a escuchar, a comprender, a caminar un tramo en los zapatos del otro, aunque nos queden grandes o pequeños. Recordemos a Jesús con la mujer samaritana. Él no la juzgó, no la rechazó. Le habló con verdad, pero también con compasión. Así también nosotros, en medio de un desacuerdo, podemos decir: valoro tu sentir, pero permíteme seguir la dirección que Dios ha puesto en mi corazón. Es firmeza, sí, pero envuelta en gracia. Y qué difícil es, a veces, establecer límites
con quienes amamos. Pero Proverbios 4, versículo 23, nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidar nuestro tiempo, nuestro descanso, no es egoísmo, es sabiduría. Y como todo en la vida cristiana, se aprende paso a paso, con oración, con humildad, con práctica. A veces basta con palabras suaves: te aprecio mucho, pero podemos hablar en otro momento. Necesito reposar y buscar al Señor en quietud. Esa clase de comunicación, lejos de dividir, edifica. Porque los límites no son muros de orgullo, sino puentes de respeto mutuo. Y no olvidemos que cada día el Señor nos da nuevas misericordias para crecer en su carácter. No porque seamos estoicos, sino porque hemos sido redimidos por su gracia. Así que al enfrentar conflictos, al establecer límites, al mirar al otro con comprensión, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que cada relación sea una oportunidad para reflejar a Cristo. Y si alguna vez te has sentido ignorado, olvidado, incluso por aquellos a quienes amas profundamente, recuerda que hay uno que nunca pasa por alto tus lágrimas. Salmo 56, versículo 8 dice: tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Nuestro Dios ve. Él conoce el valor de tu entrega, aunque otros no lo reconozcan. Así que sigue amando, sigue sembrando, porque el Señor de la cosecha no es injusto para olvidar tu obra ni el amor que has mostrado hacia su nombre. Amén. Muchas veces regresas con el corazón herido, con esa sensación punzante de haber sido ignorado, como si no importaras. Pero déjame decirte algo: tú sí importas, y no a los ojos volubles del mundo, sino a los ojos de aquel que te creó con propósito eterno. Si sigues permitiendo que otros te desprecien, estás cediendo una vez más lo que Dios ha puesto en ti: dignidad, valor y una identidad sellada por su amor. Es hora de levantarte, no para luchar con las armas del orgullo, sino con la autoridad de quien sabe que es hijo del Rey. Cuando decides actuar como si esa indiferencia no te toca, estás negándoles el poder de robarte la paz que solo Cristo puede dar. Como dice el apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, versículo 7. La forma en que otros te tratan dice más de su necesidad de sanidad que de tu valor como persona. Deja de gastar tus días preguntándote por qué no te ven, porque Dios sí te ve. Libérate de ese ciclo que te encadena y mira hacia arriba. Él nunca ha dejado de prestarte atención. Como lo declara el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27, versículo 10. No estás aquí para ser aplaudido por hombres, sino para cumplir el propósito de Dios. Enfoca tus pensamientos en lo que Él quiere hacer contigo. Deja que su aparente descuido te impulse a crecer, a avanzar, a construir. No necesitas su afirmación para florecer. El Señor es tu fuerza y tu canción. Deja que su rechazo se convierta en el viento que empuja tus velas hacia nuevas alturas. No eres la víctima de su olvido, eres el testimonio vivo de que Dios exalta a los humildes. Y llegará el día en que ellos se darán cuenta de lo que perdieron. Pero para entonces tú estarás demasiado ocupado viviendo en plenitud. Número 2. Deja de esperar simpatía. Hay un momento en el que debemos dejar de mendigar compasión de quienes nos hieren. Buscar su simpatía es como poner tu fuerza en una copa rota. No necesitas que ellos validen tus emociones, porque tu valor ya fue sellado con la sangre del Cordero. Cuando sientas el frío del desprecio, no te dejes arrastrar por la tristeza. Detente y piensa: ¿qué dice su actitud sobre ellos? ¿Es esta la clase de compañía que el Señor desea para mí? La Escritura nos llama a tener
una mente sobria. Sed sobrios y velad. 1 Pedro 5, versículo 8. No permitas que la indiferencia de otros nuble tu juicio. Observa los hechos. Pregúntate si puedes seguir adelante sin ellos. La respuesta, si Dios es tu sostén, siempre será sí. La ignorancia de otros no puede detener la obra que Dios comenzó en ti. Como nos recuerda Filipenses 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dejes que la falta de simpatía guíe tus decisiones. Avanza con firmeza, sabiendo que lo que realmente cuenta es que caminas en obediencia y en verdad. La validación del mundo es frágil, pero la aprobación del Señor es eterna. Mantén tu mirada en las cosas de arriba y sigue corriendo la carrera que te ha sido puesta por delante. Número 3. No dependas de ellos. Crea tu propia felicidad. Es un error pensar que la felicidad depende de la atención o el cariño de otros. La verdadera alegría nace cuando reconoces que solo Dios puede llenar el vacío del alma. No pongas tus emociones en manos de quien no sabe cuidarlas. Ha llegado el momento de recuperar las llaves de tu corazón y entregarlas solo al Señor. Como dice el profeta, con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 12, versículo 3. El que te ignoren no significa que no vales. Es, en realidad, una invitación de Dios a que vuelvas tus ojos a Él. Llena tus días con aquello que te trae gozo santo. Cultiva relaciones donde se respire amor genuino y recuerda que el Señor se deleita en verte sonreír. Tu gozo no está atado a la reacción de los demás, sino a la presencia constante de aquel que te prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28, versículo 20. Si alguien decide no verte, está bien, tú sigue creciendo. Hay cosas más grandes por alcanzar, promesas más profundas por abrazar. No permitas que su frialdad apague la llama que Dios encendió en ti. Deja de preguntarte por qué no te prestan atención y comienza a preguntarte en qué te quiere Dios enfocar hoy. La felicidad no es una meta dictada por otros, es una elección diaria que nace cuando decides vivir bajo la luz de su palabra. Decide hoy que tu alegría no será alterada por su silencio. Camina con paso firme, construyendo una vida que refleje la gloria de aquel que te llamó. Porque al final, lo que cuenta no es cuánta atención recibiste, sino cuánta plenitud encontraste en Él. Concéntrate en lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Es momento de cambiar la dirección de tu mirada. En lugar de enfocarte en quienes te dan la espalda, levanta tus ojos al cielo y recuerda que Dios jamás te ignora. Él es el Dios que ve, como nos dice Génesis 16, versículo 13. Tus sueños y propósitos no dependen del reconocimiento humano, sino del llamado que el Señor ha puesto sobre tu vida. Cada minuto que pasas preguntándote por qué alguien no te presta atención, es un minuto que podrías invertir en caminar en fe hacia el propósito eterno que Dios ha diseñado para ti. No dejes que el silencio de otros ahogue la voz del Espíritu Santo. Dedica ese tiempo a buscar la dirección de Dios, a trabajar con diligencia y a avanzar con valentía. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3, versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fija tus ojos en esa meta. El desprecio de otros puede ser la manera en que Dios te libera de distracciones que no venían de Él. Pon todo tu corazón en obedecer su palabra, en edificar tu vida sobre la roca que es Cristo. Tus frutos hablarán más alto que cualquier opinión. No olvides que el autor de tu historia es Dios mismo y tú eres parte de su obra redentora. No entregues el lápiz de tu vida a quienes no conocen el propósito divino que hay en ti. Camina en la verdad,
esfuérzate por cumplir tu llamado y deja que los que no creyeron en ti se conviertan en testigos de la fidelidad del Señor. Prioriza lo que Dios ha sembrado en ti. No busques aprobación de los hombres, sino vive para glorificar al Padre. Aquellos que una vez te ignoraron verán que tu vida tiene dirección, porque estás siguiendo al buen pastor. Lección 5. Deja de buscar la aprobación de quienes no reconocen el valor que Dios te dio. Comienza a creer que eres quien Él dice que eres. Es tiempo de dejar de anhelar el visto bueno de quienes no te conocen realmente. Esperar su validación es como buscar agua en un pozo seco. No necesitas su aprobación para saber que eres valioso. El Salmo 139, versículo 14, declara: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Por qué entonces permitir que otros dicten tus pasos? Cuando buscas agradar a todos, entregas el control de tu vida a manos equivocadas. Es hora de recuperarlo confiando en el Señor y en lo que Él ha depositado en ti. Valora lo que Dios ha dicho más que cualquier voz exterior. No fundamentes tu seguridad en la opinión cambiante de los hombres, sino en la palabra inmutable de Dios. Cada vez que necesitas la validación de otros, estás diciendo que su voz pesa más que la voz del Padre. Cambia ese pensamiento. Tú eres quien camina esta vida. Solo necesitas su aprobación. Cree en lo que Él ha prometido. Celebra sus dones en ti. Vive según su voluntad. Y ahora te pregunto, ¿eres suficientemente valiente para mantenerte firme ante la indiferencia y la desvalorización? Si lo eres, haz un compromiso con el Señor. Declara hoy que vivirás para agradar a Dios y no a los hombres. Que tu vida sea un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. El sufrimiento comienza cuando pones más atención en lo que otros piensan de ti que en lo que Dios ya ha dicho sobre ti. No dejes que eso te robe la paz. Isaías 26, versículo 3, promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aférrate a esa paz. Aceptar que la vida no es perfecta no es señal de debilidad, sino una muestra de fe. El ser humano desde el principio ha buscado control y orden, como si pudiera trazar con precisión el curso de cada día. Pero las Escrituras nos enseñan otra cosa. En Santiago 4, versículo 14, leemos: ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando insistimos en que todo sea perfecto, nos olvidamos de que esta tierra no es nuestro hogar definitivo. La vida aquí está llena de errores, sufrimientos y vueltas inesperadas. Pero no estamos llamados a la frustración, sino a la esperanza. El apóstol Pablo, con todas sus pruebas, declaró en Romanos 8, versículo 18: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, el Señor nos invita a vivir con sabiduría, a caminar en humildad, sabiendo que Él está obrando incluso en el caos. Cuando aceptamos nuestras propias fallas y las de los demás, cuando dejamos de exigir que todo sea como nosotros queremos, el Espíritu Santo puede obrar en nuestro carácter, moldeándonos a la imagen de Cristo. Porque el objetivo no es la perfección humana, sino la transformación por medio de su gracia. Al enfrentar la vida con esta actitud, ya no juzgamos con dureza, sino que mostramos misericordia, así como Dios la ha mostrado con nosotros. No es a través de la culpa o la autoexigencia que crecemos, sino por medio del amor redentor de aquel que murió y resucitó por nosotros. Aceptar la imperfección es, en realidad, abrazar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La palabra también nos llama a vivir atentos,
con un corazón que no se pierde en el pasado ni se angustia por el futuro. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 6, versículo 34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. El presente es el único tiempo que se nos ha dado para obedecer, para amar, para confiar. Cuando tu mente se llena de recuerdos dolorosos o preocupaciones sin fin, recuerda que el Señor está aquí, en este momento, hablándote, guiándote, sosteniéndote. No necesitas técnicas complicadas, solo un corazón dispuesto a detenerse y decir: Señor, aquí estoy. Respirar con calma, orar en silencio, dar gracias por las pequeñas cosas. Todo eso es parte de una vida vivida en su presencia. Ver el sol al amanecer, escuchar una voz querida, saborear el pan que nos alimenta, todo es gracia. Y cuando nos detenemos para prestar atención, descubrimos que Dios ha estado ahí todo el tiempo. Esa atención al presente no solo nos fortalece, sino que nos prepara para confiar, para perseverar, para amar con más profundidad. Porque cuando caminamos paso a paso con Jesús, no hay ansiedad que nos domine, ni recuerdo que nos aplaste. Hay paz. Y sí, la manera en que vemos las cosas lo cambia todo. Hay momentos que nos sacuden, que despiertan nuestras emociones más intensas, pero en esos momentos tenemos una decisión que tomar. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de llevarlo ante Dios. En Filipenses 4, versículo 6, se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. El Señor no ignora nuestras lágrimas, pero tampoco quiere que nuestras reacciones nos gobiernen. Él nos ofrece una nueva perspectiva, una visión desde lo alto. Cuando enfrentamos dificultades, podemos preguntarnos: ¿qué me quiere enseñar el Señor en esto? ¿Cómo puedo glorificarle en medio de esta situación? Esa distancia espiritual nos da sabiduría, y con ella podemos actuar con prudencia, no por impulso. El dolor, visto con los ojos de la fe, puede convertirse en un instrumento de crecimiento, como José, que después de tantas traiciones pudo decir en Génesis 50, versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así también tú, al mirar tus pruebas desde la eternidad, descubrirás que incluso lo amargo puede dar fruto cuando se entrega al Señor. Porque nuestra esperanza no está en que todo salga bien, sino en que Dios siempre está obrando para bien en los que le aman. 5. Hay momentos en que deseamos con todo el corazón que las cosas sucedan de cierta manera. Creemos que porque lo anhelamos intensamente, Dios debería concedérnoslo. Pero la vida no siempre sigue el camino que trazamos. El Señor, en su infinita sabiduría, permite que muchas veces nuestros planes sean interrumpidos. Proverbios 19, versículo 21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando no aceptamos esto, surge en nosotros frustración, enojo y tristeza. Pero no estamos llamados a exigir, sino a confiar. No es que Dios no escuche nuestros deseos, es que Él ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. En lugar de aferrarnos a lo que creemos que debe ser, debemos rendirnos a su voluntad con humildad. Filipenses 4, versículo 11 dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Cuando dejas de pensar que el mundo te debe algo y comienzas a ver todo como un regalo de la gracia de Dios, entonces tu corazón se llena de paz. No es resignación, es confianza. Confianza en que Él tiene el control, que nada escapa de su mirada y que incluso en la decepción Él está obrando. Aceptar esto no es fácil, pero nos libera del peso de tener que controlar lo que no está en nuestras manos. Y cuando soltamos el control, comenzamos a vivir con un gozo
más profundo, porque nuestra esperanza ya no está en las circunstancias, sino en el Dios que la sostiene. 6. La vida está en constante cambio. Lo que hoy es, mañana ya no será. Lo vemos en el paso del tiempo, en la salud que se desgasta, en los seres queridos que parten, en las estaciones que cambian, pero nuestro Dios permanece. En Eclesiastés 3, versículo 1, leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando intentamos resistir el cambio, solo añadimos dolor al proceso. Pero cuando aceptamos que todo en esta tierra es pasajero, empezamos a caminar con más ligereza. El Señor no nos prometió que las cosas permanecerían iguales, sino que Él estaría con nosotros en cada cambio. Salmo 46, versículo 1 declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada pérdida, cada final, puede convertirse en una oportunidad si la vemos con ojos de fe. No es el fin lo que determina nuestro destino, sino lo que Dios hace con ese final. Abraham tuvo que dejar su tierra, Moisés enfrentó el desierto, Ruth abrazó un futuro incierto, pero todos ellos vieron la fidelidad de Dios en medio del cambio, y tú también la verás si te mantienes firme en su palabra. Lamenta lo que fue, pero no te quedes allí. Mira hacia adelante, porque cada nuevo amanecer trae consigo una nueva misericordia. 7. Juzgar a los demás es algo que todos hemos hecho. Es fácil ver los errores ajenos, pero más difícil mirar nuestro propio corazón. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Antes de emitir un juicio, pregúntate: ¿estoy buscando restaurar o destruir? ¿Estoy hablando desde el amor o desde el orgullo? El discernimiento no es para condenar, sino para guiar con sabiduría. Pablo nos recuerda en Gálatas 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hay que aprender a escuchar, a entender, a esperar, porque todos estamos en proceso, todos somos necesitados de gracia. Incluso cuando alguien ha fallado, la meta no es aplastarlo, sino levantarlo. No se trata de ignorar la verdad, sino de decirla con compasión. El Señor nos ha llamado a ser luz, no jueces, a mostrar su amor, no nuestra superioridad. Y cuando juzgamos con el corazón de Cristo, buscamos siempre la redención, nunca la condena. 8. Practicar el perdón es abrir la puerta a la libertad que solo Cristo puede dar. Cuando alguien nos hiere, es natural sentir el deseo de justicia, incluso de venganza. Pero el Señor nos llama a otro camino, un camino más alto. En Efesios 4, versículo 32, se nos exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aferrarse al resentimiento es como caminar con cadenas, mientras el perdón es la llave que nos libera. No se trata de justificar lo que estuvo mal, ni de ignorar el dolor sufrido, sino de entregar ese peso al Señor y confiar en su justicia. Jesús, colgado en la cruz, miró a quienes lo crucificaban y clamó en Lucas 23, versículo 34: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué profunda enseñanza! Perdonar no es debilidad, es obediencia. Y también es sanidad. Muchas veces, debajo de nuestra ira, hay heridas que claman por atención, por cuidado, por restauración. Cuando decidimos perdonar, no estamos diciendo que el mal no existió, sino que no lo dejaremos gobernar nuestro corazón. El perdón nos aparta del ciclo de dolor y nos permite avanzar con un corazón más ligero. Y aunque no siempre haya reconciliación con quien nos hirió, sí puede haber paz en nuestro interior. El Espíritu Santo nos fortalece para soltar lo que nos ata
y comenzar a sanar desde adentro, como lo promete el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. 9. La risa, cuando brota de un corazón agradecido, es también un regalo de Dios. Hay momentos de la vida en que las cargas parecen abrumadoras, pero incluso allí el Señor nos recuerda que podemos hallar gozo. En Proverbios 17, versículo 22, dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Qué verdad tan simple y tan profunda. Reír no significa negar el dolor, sino reconocer que no todo es oscuridad. A veces una conversación ligera, una historia graciosa, un recuerdo tierno, son como agua fresca para el alma sedienta. El Señor nos dio también la capacidad de disfrutar, de sonreír, de encontrar consuelo en lo pequeño. Y cuando reímos con otros, los lazos se fortalecen, la comunión crece. En medio de la tormenta, una sonrisa puede ser un acto de fe, una declaración de que aún confiamos en la bondad de Dios. No perdamos ese don. Cultivar el gozo, incluso en tiempos difíciles, es una manera de proclamar que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en aquel que prometió estar con nosotros todos los días. 10. Buscar dentro de nosotros lo que el Señor quiere transformar es el primer paso hacia una vida que refleje su carácter. En lugar de enfocarnos en lo que otros deben cambiar, estamos llamados a mirar nuestro propio corazón. En Mateo 7, versículo 3, Jesús nos pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es fácil señalar, pero el verdadero crecimiento viene cuando permitimos que el Espíritu Santo obre primero en nosotros. Cuando cultivamos la humildad, la paciencia, el amor, no solo crecemos, sino que también nos convertimos en un testimonio viviente. No con palabras, sino con hechos. La mejor manera de inspirar a otros no es exigir, sino vivir de tal forma que quieran conocer al Dios que nos transforma. Y esa transformación no es inmediata ni perfecta, pero es real. Cada paso de obediencia, cada acto de fe, cada momento de rendición nos va moldeando. Al preocuparnos más por nuestro caminar con Dios que por el de los demás, reflejamos su luz de forma auténtica, y esa luz puede guiar a muchos hacia la verdad. Número 11. Vivir con sencillez no es simplemente una decisión ética o una preferencia de estilo de vida. Es una expresión de fe y obediencia al llamado de Dios. En una cultura donde el éxito se mide por lo que poseemos, el Señor nos recuerda en Lucas 12, versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces buscamos llenar vacíos del alma con objetos que no pueden responder a las verdaderas necesidades del corazón. Nos afanamos por casas lujosas, autos relucientes, cosas que brillan por fuera pero no satisfacen por dentro. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos intentando suplir? ¿Estamos buscando identidad en lo que compramos en lugar de en aquel que nos creó? Porque la verdadera riqueza no está en la cantidad de lo que tienes, sino en la paz que el Espíritu Santo derrama en quien vive para Dios. Cuando elegimos con sabiduría, cuando compramos con propósito y no por apariencia, nos alineamos con un estilo de vida que honra al Señor. El contentamiento es una virtud olvidada, pero como dice 1 Timoteo, los 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El gozo del creyente no depende de lo material, sino de una vida llena del fruto del Espíritu. Cuando nos deleitamos en cosas que el dinero no puede comprar, la comunión con Dios, el amor de la familia, la belleza de la creación, descubrimos un tesoro que el mundo no puede ofrecer. No se trata de rechazar el sustento digno,
sino de recordar que nuestras posesiones nunca deben convertirse en nuestro propósito, porque lo eterno no se guarda en cuentas bancarias, sino en corazones que han sido transformados por el amor de Cristo. Número 12. La humildad es uno de los adornos más hermosos que puede vestir un hijo de Dios. No se trata de pensar menos de uno mismo, sino de pensar menos en uno mismo. La arrogancia nos hace creer que todo lo bueno que sucede es obra nuestra, pero la humildad reconoce que todo don perfecto viene de lo alto, como nos enseña Santiago 1, versículo 17. Cuando alcanzamos logros, debemos alzar la mirada y decir: Señor, sin ti no lo habría logrado. Y cuando enfrentamos fracasos, no nos derrumbamos en culpa, sino que descansamos en la gracia que nos levanta. El humilde entiende que el control absoluto no le pertenece, que cada día es un regalo y que aún los contratiempos pueden ser usados por Dios para moldear nuestro carácter. José, vendido por sus hermanos, no guardó rencor, sino que vio la mano del Señor en medio del dolor. Así, también nosotros podemos decir: Dios tiene el control, incluso cuando yo no entiendo. No necesitamos atribuirnos todo mérito ni cargar con todo peso. Como dice Romanos 12, versículo 3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La humildad nos permite caminar en paz, servir con alegría y amar sin medida. No somos el centro del universo, pero sí somos profundamente amados por aquel que sostiene el universo con su palabra. Por eso, vivir con humildad es confiar plenamente en Dios y rendirle a Él la gloria en todo tiempo y en todo lugar. Número 13. Hay momentos en que el mayor poder no se encuentra en lo que decimos, sino en lo que callamos. El silencio, ese espacio sagrado donde el alma puede escuchar la voz de Dios, tiene un valor inmenso en una vida guiada por el Espíritu. La Biblia nos enseña en Proverbios 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar y nuestras palabras han causado heridas que luego lamentamos? El Señor nos llama a ser lentos para hablar y prontos para oír, como nos recuerda Santiago 1, versículo 19. Guardar silencio no es cobardía, es sabiduría celestial. Es aprender a esperar el momento correcto, a dejar que el Espíritu nos guíe antes de responder. Porque nuestras palabras pueden edificar o destruir, acercar o alejar, sanar o herir. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es callar, escuchar con atención y permitir que Dios hable en nuestro lugar. El silencio, cuando es guiado por el discernimiento, puede prevenir discusiones innecesarias y fortalecer la comunión con los demás. Como Jesús ante Pilato, que no respondió a cada acusación, hay momentos en que el silencio es una muestra de dominio propio y confianza en el Padre. Que cada uno de nosotros aprenda a usar menos la lengua y más el corazón, recordando que cada palabra es una semilla y el fruto depende del terreno donde caiga y de la intención con la que fue sembrada. Número 14. Aceptar las circunstancias de la vida tal como vienen no es resignación, es fe. El cristiano no se rinde ante el dolor ni se amarga frente a la dificultad, sino que se apoya en las promesas de Dios, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Como dice Romanos 8, versículo 28. Cuando algo no sale como esperábamos, no estamos solos. No caminamos a oscuras porque tenemos un pastor que va delante de nosotros. No es fácil enfrentar pérdidas, traiciones o pruebas, pero el Señor transforma cada herida en oportunidad para crecer, confiar y testificar. José, vendido por sus hermanos, no se hundió en el rencor. Reconoció que Dios tenía un propósito mayor. En Génesis 50, versículo 20, él declara: vosotros pensasteis mal
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así también, cuando aceptamos nuestro presente sin quejas, cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y comenzamos a buscar la voluntad del Padre en medio de las circunstancias, somos fortalecidos por su gracia. No se trata de amar el dolor, sino de confiar en que Dios puede usar incluso lo difícil para formar el carácter de Cristo en nosotros. Nuestra esperanza no está en que todo sea fácil, sino en que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 15. Recordar que esta vida es pasajera no es motivo de temor, sino de sabiduría. En el Salmo 90, versículo 12, Moisés ora: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Saber que no estaremos aquí para siempre nos despierta a vivir con propósito. Cada día es un regalo, cada momento una oportunidad. La muerte no es el final para el creyente, es la entrada a la gloria prometida por nuestro Salvador. Pero mientras estemos aquí, debemos vivir como si cada instante contara, porque realmente cuenta. Jesús nos enseñó a velar y orar, a estar preparados, no con miedo, sino con esperanza. No sabemos cuándo llegará nuestro último aliento, pero sí sabemos en quién hemos creído. Esa certeza nos impulsa a amar más, a perdonar con mayor rapidez, a servir con alegría y a proclamar la salvación que solo Cristo ofrece. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así debemos vivir, no con tristeza por lo que terminará, sino con gratitud por lo que aún podemos hacer para la gloria de Dios. Y cuando llegue la hora, estaremos listos, no porque seamos perfectos, sino porque hemos confiado en aquel que venció a la muerte y nos dio vida eterna. Te invito a integrar estas enseñanzas en tu caminar diario con Cristo, recordando que esta vida es pasajera y que cada momento es un regalo del Señor. La palabra nos exhorta en Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si lo que hoy has escuchado ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con otros, porque el crecimiento espiritual se fortalece en comunidad. No estamos aquí por casualidad, sino por el propósito divino de Dios, y cada reflexión centrada en su verdad nos acerca más a ese propósito. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, acompáñanos en este viaje de fe. Gracias por permanecer con nosotros y, como siempre, mi oración es que encuentres paz y dirección en las promesas de nuestro Salvador. Aquel que desea ser constante en la vida debe aprender a depender del Señor en todo momento. En Proverbios 3, versículo 5, leemos: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La esencia de la verdadera transformación radica en permitir que Dios nos moldee en medio de los cambios y desafíos. Esto es vital, especialmente cuando hablamos de relaciones y del valor que damos a nosotros mismos bajo su mirada. ¿Alguna vez te has sentido ignorado, como si tu esfuerzo no tuviera valor ante los ojos de los demás? ¿Has experimentado el dolor de ser menospreciado por aquellos que amas? Este mensaje es para ti. Te invito a que recorramos juntos un camino de 9 principios bíblicos, inspirados no en la sabiduría humana, sino en el carácter de Dios revelado en las Escrituras, que te ayudarán a vivir como alguien verdaderamente amado y valorado. Aprenderás a verte a ti mismo con los ojos del Creador y también a reflejar su luz en la vida de los demás. Recuerda lo que dice el Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Eres obra de Dios, digno de ser amado por Él y por quienes te rodean. El primer paso es entender el valor que tienes en Cristo. Trata tu cuerpo y tu mente como templos del Espíritu Santo.
En 1 Corintios 6, versículo 19, se nos recuerda que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Establecer límites con amor, cuidar tu descanso, buscar tiempos de quietud y renovación no es egoísmo, es obediencia. La verdadera madurez espiritual nos lleva a vivir en equilibrio, sabiendo que Dios no quiere nuestro agotamiento, sino nuestra plenitud en Él. No es vanidad decir no cuando es necesario, es sabiduría del cielo. El crecimiento personal es también una señal de gratitud por el don de la vida. Esfuérzate por seguir aprendiendo, por servir con excelencia, por desarrollarte en los dones que el Señor te dio. Cuando te ves como Dios te ve, con amor y propósito, los demás comenzarán a hacer lo mismo, porque la dignidad que Él te ha otorgado marcará la manera en que otros se relacionan contigo. Paso 2. Aprende el valor de apartarte a solas con Dios. En un mundo donde todos demandan tu atención, aprender a no estar siempre disponible no es frialdad, es sabiduría. Aún Jesús, el Hijo de Dios, se apartaba a lugares solitarios para orar. En Lucas 5, versículo 16 leemos: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No necesitas responder a todo de inmediato. Tu tiempo es sagrado cuando está en las manos del Señor. Al guardar momentos de intimidad con Él, estás diciendo que tu fuente no es este mundo, sino el Dios eterno. No toda solicitud merece tu respuesta inmediata. Hay valor en discernir, en priorizar lo eterno sobre lo urgente. Cuando reservas lo mejor de tu energía para aquello que edifica, glorificas al Señor con tu tiempo. Aprende a vivir así y descubrirás que aquellos que te rodean comenzarán a valorar no solo tu presencia, sino la paz que traes contigo al estar lleno de su espíritu. Paso 3. El misterio no es un juego de apariencias, sino una expresión de la sabiduría divina. En la palabra vemos que Jesús no siempre respondía de inmediato, no revelaba todos los secretos del reino a cualquiera, sino a quienes se acercaban con fe y humildad. En Marcos 4, versículo 11 dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. No se trataba de ocultar, sino de invitar a buscar más profundamente. Cuando dejamos de estar siempre disponibles, no es orgullo ni estrategia humana. Es reconocer que nuestro tiempo y presencia tienen valor porque pertenecen al Señor. La disponibilidad constante puede drenar nuestras fuerzas, pero cuando apartamos tiempo para orar, meditar en su palabra y recobrar fuerzas, nos presentamos ante los demás con una luz renovada. En Eclesiastés 3, versículo 1, leemos que todo tiene su tiempo, y eso incluye nuestra presencia. Cuando respetamos los ritmos que Dios ha puesto en nosotros, también enseñamos a los demás a valorar ese ritmo. Al igual que Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar, nosotros también necesitamos momentos de silencio para escuchar la voz de Dios y luego volver con un corazón encendido. Así, nuestro testimonio no será ruidoso, pero sí lleno de vida y verdad. Paso 4. Permitir que otros inviertan en nosotros no es señal de debilidad, sino de sabiduría. El mismo Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, no caminó solo. Llamó a sus discípulos, aceptó la ayuda de mujeres piadosas, permitió que Simón de Cirene llevara la cruz por un momento. Hay belleza en dejar que otros participen en nuestro camino. En Gálatas 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ser selectivo con nuestra disponibilidad no significa jugar con el corazón ajeno, sino vivir con discernimiento. Al permitir que otros se acerquen, que se esfuercen por conocernos, estamos también dándoles la oportunidad de amar de forma verdadera. El misterio no es encubrimiento, es invitación a lo profundo. Es reconocer que no todo debe ser entregado de una vez, que hay un valor sagrado
en revelar el alma paso a paso como el Señor lo hace con nosotros. Él no nos muestra todo de golpe, sino que camina con nosotros, enseñándonos según estamos listos. Paso 5. Guardar parte de nuestra vida no es desconfiar, sino recordar que somos templo del Espíritu Santo. Hoy el mundo impulsa a exhibirlo todo, pero el Señor nos llama a guardar lo santo. En Mateo 7, versículo 6, Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hay aspectos de tu vida que solo deben ser compartidos con quien ha demostrado cuidado, respeto y fe. No todos necesitan saberlo todo. Así como el arca del pacto estaba oculta tras el velo, hay cosas que pertenecen al lugar secreto con Dios. Al compartir solo lo necesario, permitimos que las relaciones crezcan con madurez y respeto. No se trata de ser misterioso por orgullo, sino por reverencia. El Espíritu Santo nos guía a discernir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo esperar, y al hacerlo, protegemos nuestro corazón, ese corazón que Él nos dio para amar, no para ser expuesto sin cuidado. Paso 6. En una época donde todo es inmediato y superficial, el creyente está llamado a vivir con profundidad. Jesús no respondió con rapidez para complacer a las multitudes. Él actuaba según la voluntad del Padre. En Juan 2, versículo 4 dijo: aún no ha venido mi hora. Esa pausa, ese misterio, daba lugar a que quienes lo buscaban lo hicieran con intención. Ser diferentes en un mundo ruidoso es parte de nuestro testimonio. Al no entregar todo de inmediato, quienes desean conocernos verán que hay algo distinto, algo que no se compra ni se explica: la paz de Cristo en nosotros. Las conexiones más valiosas no surgen de la prisa, sino del cuidado, del tiempo compartido, del silencio respetado. Y ese misterio, lejos de alejarnos, puede ser la puerta hacia vínculos más hondos, nacidos no de la emoción pasajera, sino del espíritu que une. Paso 7. No iniciar siempre no es indiferencia, es sabiduría espiritual. El amor verdadero no se impone, se cultiva. Así como el Señor llama pero no obliga, así nosotros aprendemos a dejar espacio para que otros den un paso. En Apocalipsis 3, versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él no derriba la puerta, Él espera. Cuando permitimos que otros inviertan en nosotros, les damos la oportunidad de amar con actos, no solo palabras. A veces damos tanto que no dejamos espacio para que los demás también den. Pero el amor verdadero se construye con reciprocidad. Así como un árbol necesita sol y agua, también necesita raíces que lo sostengan. No temas esperar, no temas dejar que el otro también siembre, porque en esa siembra mutua, Dios hace crecer el fruto más precioso, un amor fundado en Él. Paso 8. La verdadera felicidad no se encuentra en tenerlo todo bajo control, sino en vivir en comunión, en relaciones donde el amor y el respeto se siembran mutuamente. Cuando permites que alguien invierta su tiempo, su afecto y su atención en ti, estás aceptando un regalo de Dios, porque cada alma que entra en tu vida puede ser un instrumento del Señor. En Eclesiastés 4, versículo 9, la palabra dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Los vínculos profundos no son casualidad, son parte del diseño de Dios para que aprendamos a amar y ser amados. Cuando abrimos el corazón, cuando dejamos que otros nos vean con nuestros defectos y virtudes, también les damos espacio para que Dios obre en nosotros a través de ellos. No es vanidad permitir que otros nos valoren, es reconocer que somos creación del Altísimo. En Isaías 43, versículo 4, el Señor dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. No necesitamos buscar nuestro valor
en filosofías humanas, ni esperar que otros lo confirmen con palabras vacías. Nuestro valor viene del Creador, quien nos formó con propósito. Al aceptarlo, al permitir que otros también lo reconozcan, afirmamos nuestra identidad como hijos de Dios. Deja que tu vida refleje esa verdad y camina con la seguridad de que el Señor ha depositado en ti algo precioso. Paso 9. Saber apartarse con sabiduría no es egoísmo, es obediencia al llamado de cuidar lo que Dios nos ha confiado. El mismo Jesús, en múltiples momentos, se retiraba a lugares solitarios para orar, para estar a solas con el Padre. En Marcos 1, versículo 35, se nos cuenta: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esa imagen del Salvador buscando el silencio nos recuerda que también nosotros necesitamos tiempo para valorar lo que somos en Dios. No se trata de arrogancia, sino de reconocer que fuimos creados con dignidad y que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro corazón. Poner límites, alejarnos de lo que nos agota o lastima, no significa rechazar al prójimo, sino proteger el templo que somos. En 1 Corintios 6, versículo 19, se nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando cuidamos de nuestra salud emocional y espiritual, estamos honrando a Dios. Así como un río necesita orillas para no desbordarse, nuestra vida necesita límites que reflejen nuestra identidad en Cristo. No todo lo que parece bueno edifica, y por eso es sabio discernir. Priorizar tu comunión con Dios y tus pasiones santas te fortalece para dar lo mejor de ti a los demás, no desde la escasez, sino desde la plenitud. Porque solo cuando estamos llenos del amor de Dios, podemos amar sin condiciones, sin esperar retorno, como el sol que alumbra sin exigir recompensa. Mantén tu mirada en el Señor, cultiva aquello que te conecta con Él y no pongas tu identidad en manos de nadie más. Como dice el Salmo 62, versículo 5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Desde esa seguridad, cada relación florece con autenticidad y cada paso se da con firmeza. Número 5. Cultivar una vida interior rica no es solo una bendición personal, sino también un testimonio vivo del poder transformador del Señor en nosotros. Cuando permitimos que Cristo habite plenamente en nuestro corazón, cuando alimentamos nuestra alma con su palabra y su presencia, algo cambia. La gente a nuestro alrededor lo nota, no porque nos volvamos perfectos, sino porque la paz y la sabiduría del Espíritu Santo se reflejan en nuestro trato, en nuestra manera de escuchar, de hablar y de amar. El equilibrio entre compartir nuestra vida con otros y mantener una relación íntima con Dios es fundamental. Jesús mismo, aunque rodeado de multitudes, buscaba momentos de soledad para orar. En Marcos 1, versículo 35, leemos que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa comunión personal le daba fuerzas para ministrar. Así también nosotros, al cuidar nuestra relación con el Padre, aprendemos a amar con libertad, sin depender de la aprobación de otros. No es orgullo, es madurez espiritual. Cuando el silencio entra en nuestras relaciones, muchas veces no es frialdad, sino una oportunidad para que Dios hable. A veces, no decir nada es dejar espacio al Espíritu para obrar. El salmista clamaba en el Salmo 46, versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En ese recogimiento se despiertan los corazones. Si el otro responde, es porque hay amor. Si no, también es luz. Porque el amor no se fuerza, se ofrece. Y cuando alguien te valora, se nota sin que tengas que pedirlo. No es juego ni manipulación, sino respeto mutuo
que nace del conocimiento de quién eres en Cristo. Alguien redimido, amado, valioso. Es importante recordar que nuestras relaciones reflejan muchas veces cuánto creemos que valemos. Cuando permitimos que Dios nos sane por dentro, cuando confiamos en su opinión por encima de la de los hombres, comenzamos a relacionarnos desde un lugar de libertad y no de necesidad. La verdadera conexión nace del amor genuino y no del miedo a perder. Dios no quiere que vivas atado a dinámicas que te desgastan. Él quiere darte relaciones sanas, donde haya reciprocidad, respeto y crecimiento. Cultivar la alegría del alma es también parte de la vida abundante que Jesús nos prometió. En Juan 10, versículo 10, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero esa abundancia no se encuentra en posesiones, ni en reconocimiento, ni siquiera en circunstancias favorables. Está en conocer al dador de la vida. Cuando nos llenamos de su gozo, cuando dejamos de buscar validación en lo exterior, comenzamos a vivir con libertad. Es cierto que a menudo pensamos que nuestra felicidad depende de cómo otros nos traten, pero esa es una trampa del enemigo. El apóstol Pablo, aún en prisión, escribió en Filipenses 4, versículo 11: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él encontró gozo en Cristo, no en lo que pasaba a su alrededor. Y tú también puedes disfrutar de un café caliente como una caricia del cielo, o de una conversación como una bendición inesperada. Dios está en los detalles. No necesitas que todos te entiendan ni te reconozcan para sentirte pleno. Cuando su amor llena tu corazón, te vuelves una fuente de consuelo y luz para otros. Como dijo Jesús en Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Esa luz no nace de ti, sino de Él en ti. Al cultivar tu mundo interior con oración, gratitud y comunión, tu vida se convierte en un testimonio vivo. La alegría verdadera no depende del aplauso humano, sino de saber que caminas con Dios. Cuando su paz reina en tu interior, otros lo notan sin que digas una palabra. Entonces, sin buscarlo, te conviertes en una prioridad en la vida de muchos, simplemente porque llevas la presencia de aquel que es la fuente de todo gozo. No es casualidad, es el fruto de una vida rendida, de un corazón que ha aprendido a encontrar en Cristo todo lo que necesita. Porque cuando te abrazas a su verdad, no hay sombra que te apague, ni circunstancia que te robe la esperanza. Número 6. Hay momentos en que apartarse no es rendirse, sino obedecer al Señor que te llama a valorar tu dignidad como hijo suyo. Hay puertas que Él cierra por amor, personas que deja ir para proteger tu corazón. Alejarse, en algunos casos, es un acto de fe. Es reconocer que fuiste creado con propósito, que no estás hecho para conformarte con menos de lo que Dios ha soñado para ti. En 2 Corintios 6, versículo 17, dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No es rechazo, es obediencia. Hay entornos que apagan tu fuego, palabras que te desgastan, relaciones que no te edifican. Y el Señor, que conoce tu valor, te invita a caminar en libertad. No tienes que quedarte donde no se reconoce lo que Dios ha depositado en ti. No se trata de orgullo, sino de identidad, de saber que eres amado, llamado, escogido. A veces, el mayor acto de amor es alejarte para cuidar el templo que eres, porque Dios quiere sanarte, restaurarte y usarte para su gloria. Y eso comienza con reconocer que mereces lo que viene del cielo, no lo que hiere tu alma. Número 1. Abrazar el poder de soltar no es otra cosa que confiar plenamente en el Señor y en su voluntad para tu vida. Hay momentos en que nos encontramos aferrados a relaciones o situaciones donde no somos valorados, y el alma comienza a desgastarse. Pero Dios no nos llama a vivir atrapados en lo que nos resta fuerza.
sino a caminar en libertad. En Isaías 43, versículo 19, el Señor nos dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Soltar no es rendirse, es ceder el control a aquel que sabe lo que es mejor para nosotros. Si te sientes constantemente cansado, ignorado, si ya hablaste con sinceridad y todo sigue igual, quizás el Señor te está mostrando que es hora de dar un paso de fe, caminar hacia lo nuevo que Él tiene preparado. Buscar tu verdadero norte no es solo cuestión de orientación personal, es escuchar la voz del Espíritu Santo que susurra con ternura el camino que debes tomar. Alejarte de lo que te limita no es egoísmo, es obediencia. Abraham dejó su tierra por fe, sin saber a dónde iba, confiando en la promesa. Rodearte de personas que edifican tu fe, que te recuerdan tu identidad en Cristo. Eso es vivir conforme al propósito de Dios. El mismo Jesús se apartaba de las multitudes para orar, para reenfocar su corazón en el Padre. Tú también puedes hacer espacio para lo que Él quiere sembrar en tu vida. Cuando sueltas lo que ya no edifica, el Señor llena ese vacío con su paz, con su dirección, con nuevas oportunidades que antes no podías ver. Agradezco a cada corazón que ha caminado con nosotros en esta reflexión. Eres precioso a los ojos de Dios, con una historia única, con sueños que Él ha sembrado. Recuerda que en 2 Corintios 5, versículo 17, se nos promete que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Número 2, saber cuánto vales no es cuestión de frases motivacionales o de compararte con otros, sino de entender que fuiste creado a imagen de Dios. En Génesis 1, versículo 27, leemos que Dios creó al hombre a su imagen. Ese valor no depende de lo que otros vean en ti, sino de lo que el Creador ha depositado dentro de ti. Tal vez has dedicado más tiempo a decidir qué serie ver que a meditar en tu valor eterno. Pero hoy es momento de despertar. No necesitas descubrir un poder dentro de ti. Necesitas recordar que ya fuiste sellado con propósito por el Señor. Cuando otros no te reconocen, cuando sientes que no eres suficiente, recuerda que tu Redentor dio su vida por ti. Eso es lo que determina tu valor. No los rechazos, no las estadísticas, sino la cruz. A veces vivimos buscando validación en lugares equivocados, pero el Salmo 139, versículo 14 dice: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Tú eres esa obra. No te midas por los ojos de quienes no conocen tu historia, ni por quienes no saben lo que has superado. Así como una joya preciosa no pierde su valor porque alguien no la reconozca, tu identidad permanece firme en Cristo. Sí, todos hemos sentido el dolor del rechazo, pero ese dolor puede llevarnos de vuelta al corazón de Dios, donde siempre hay consuelo y restauración. No te define quién te rechazó, te define quién te rescató. Reflexiona un momento. ¿Qué cualidades ha puesto el Señor en ti? No solo dones, sino fruto del Espíritu, como la bondad, la paciencia, la fidelidad. Eso es lo que realmente transforma vidas. Vive con la certeza de que tu valor no está sujeto a opiniones cambiantes, sino al amor eterno de un Dios que nunca falla. Estas son las cualidades que dan valor a tu vida, no porque el mundo lo diga, sino porque Dios mismo las ha depositado en ti. Cuando te sientas menospreciado, no mires hacia adentro buscando fuerza humana. Mira hacia el Creador que te formó con propósito. En lugar de permitir que la duda gobierne tu corazón, pregúntate: ¿qué fruto del Espíritu estoy llevando hoy? ¿Qué dones ha sembrado el Señor en mí? Esto no es orgullo, es reconocer con humildad lo que Dios ha hecho en ti. Como está escrito en Efesios 2, versículo 10: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. El valor que tienes no depende de la aprobación de otros, sino del amor eterno del Padre. No necesitas gritarlo, solo recordarlo en oración, en silencio, sabiendo que eres hijo del Rey.